Reciban saludos y bendiciones, amados hermanos. Soy el pastor José Gómez, aquí nuevamente conectándonos con ustedes para continuar esta serie de enseñanzas. El ministerio de la palabra es el tema general, pero hoy vamos a estudiar el ministerio de la consejería, la lección número 18 para cada uno de ustedes, que como obreros, como maestros o como personas en Cristo interesados en conocer los detalles de lo que es la lectura, el entendimiento, la investigación o el estudio cuidadoso y la interpretación correcta y clara de las palabras del Señor nuestro Dios, de las palabras y de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, así como lo hicieron los apóstoles y lo continúan haciendo los que ahora son ministros de la palabra del Señor nuestro Dios. Bueno, el ministerio de la consejería. El propósito de esta lección es explicar entonces el significado de la palabra consejo. Vamos a estudiar algunas escrituras que nos enseñan de quién procede el buen consejo, quiénes son los que van a pedir o necesitar consejo y quiénes son los que van a dar el consejo bueno o el consejo correcto. Esto lo explicamos, esto se lo digo porque también entendemos y hemos mencionado en alguna ocasión cómo el consejo en las escrituras también incluye el testimonio del consejo de los malos o de los impíos. El consejo también que se buscaba entre dos o más personas con intenciones para hacer daño, para destruir o para dar muerte. Recuerde que en los días de nuestro Señor Jesucristo no solamente se mencionó cómo en consejo de las personas impías lograron dar muerte a muchos de los profetas, santos profetas de Dios. Aún en los días de nuestro Señor Jesucristo recordamos que había escribas, sumos sacerdotes y fariseos que cuando ellos se dieron cuenta de la firmeza de la autoridad y también el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, dice que llegó un momento donde, no pudiendo encontrar en él alguna falta para poder acusarle, dice que buscaban entre ellos el consejo para matarlo. Y lo hicieron y lo lograron. Aunque en el plan de Dios claramente que tenía que ser así, pero como un sacrificio, como una ofrenda presentada delante de Dios, para poder entonces así dar la libertad de la condenación y la salvación del pecado a todos los que han creído y los que hemos creído y los que van a continuar creyendo. Bien, pero existe el consejo y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay una cantidad de escrituras, aproximadamente 189 ocasiones se menciona la palabra consejo. De ahí es donde estamos seguros y hemos leído algunas escrituras que se menciona tanto el buen consejo como el mal consejo. El ministerio de la consejería es un ministerio relacionado con hombres y mujeres que Dios va a estar dando esa gracia. En lo que es la profesión secular, pues existen los psicólogos y existen también otras personas que se han dado la tarea de poder conocer la vida conflictiva, el alma también desordenada, desorganizada y también el alma dañada de las personas. Y en lo secular pues existen personas y existen centros donde se da la consejería. En la iglesia del Señor, nuestro Señor Jesucristo, también estamos seguros de que Él ha dado esta gracia a hombres y mujeres, adultos de diferentes edades. ¿Para qué? Para que al recibir consejo puedan ellos también dar el consejo o llevar el consejo. Bueno, vamos a iniciar diciendo qué significa la palabra consejo. Bueno, la palabra consejo es una expresión que nos habla acerca de dar consejo de dos o más personas. De otra manera es
dar el consejo que se ha recibido de dos o más personas. Una persona que recibe consejo, entonces es una persona que en la palabra consejería es impartir consejo de dos o más personas. Esto quiere decir que el consejero no depende de sí mismo, sino que depende del consejo que recibe, ya no de dos personas, pero sí del consejo que recibe de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y también del Espíritu Santo. Ahora, cuando se habla de personas, y si una persona llega a usted y le dice, tengo un problema, no sé cuál es cómo debo de accionar, no sé cómo debo de responder, o no sé qué decisión debo de tomar. Entonces, la palabra consejo está basada en el hecho de que alguien que va a dar consejo va a buscar el consejo de dos o más personas. Por eso en el libro de Proverbios dice que en la multitud del consejo hay victoria. Y esta es la idea de la palabra que en el Nuevo Testamento encontramos como consejo, que se busca el consejo con dos o más personas. Y por supuesto, deben de ser personas que han sido ya participantes y que conocen esa verdad, que el consejo viene de parte de Dios, que el consejo se debe de dar por medio de una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras y que el consejo debe de ser confirmado por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son las personas que necesitan un consejo? Aquí volvemos otra vez al significado de la palabra consejería, porque la palabra consejería incluye también encontrar solución. Así que las personas que necesitan un consejo son personas que buscan una solución. Son personas que desean conocer su forma de actuar o desean tomar el consejo para hacer alguna cosa. La palabra consejería implica un plan de acción. Como usted ve, entonces la palabra consejería no es solamente el poder hablar o compartir nuestra experiencia, sino el poder recibir de Dios o poder recibir de los que son nuestras autoridades o las personas que tienen la gracia para aconsejar o el ministerio de la consejería. Necesitamos nosotros ser muy cuidadosos para que cuando demos un consejo podamos darlo de tal manera que la persona tenga la seguridad de que al poner en práctica el consejo, entonces el curso de su vida o su modo de vivir va a poder responder o va a poder accionar de manera en la que encuentre solución y que no vaya a sufrir algún daño. Bien, así que existe el buen consejo, el que produce en las personas que lo piden y que lo buscan o que lo necesitan, produce que su forma de vida tenga un mejor curso, o sea, que sus acciones, que sus decisiones sean de beneficio, de provecho y que no le causen ningún daño. Así que vamos a estudiar algunas escrituras que nos hablan acerca de lo que es el carácter del Señor nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo, que es de donde procede el consejo espiritual y el consejo moral para los hijos de Dios, como también para aquellos que no siendo hijos de Dios, pero que le conocen a usted en su conducta, en su accionar, y que le van a llegar a pedir un consejo. De otra manera, piense usted, por ejemplo, en los maestros o las maestras de niños que en un momento dado, pues un niño, un adolescente, un joven, va a llegar con usted y le va a decir, tengo un problema, no sé qué hacer, no he hablado con mis papás, nadie lo sabe, y le inspira a usted confianza y usted debe de estar preparado o preparada para darle un buen consejo. Si en el momento usted no sabe qué hacer, recuerde que la palabra consejería, tanto en lo que es el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el lenguaje del hebreo como en el lenguaje griego, traducido al castellano, implica que debemos de buscar el consejo entre dos o más personas.
para que cuando usted o yo demos un consejo, podamos decir, este consejo no es mío, este consejo viene de parte de nuestras autoridades que tienen la honestidad, la sinceridad y que tienen también el amor por esas almas que en un momento de su vida necesitan tomar un accionar correcto, una decisión firme basada en lo que es consejo o lo que es un plan de accionar. Puede ser que llegue a usted a una persona que ya está unida en matrimonio y que está pasando por dificultades, las dificultades que se relacionan con su modo de actuar, con su modo de hablar, con un corazón herido, con un corazón que lleva la herida del rechazo o que ha sufrido ya alguna clase de violencia. Van a llegar con usted, van a llegar con aquellos que compartimos la palabra o hablamos con la sabiduría de Dios y con la guianza del Espíritu Santo, y son personas que van a llegar a usted para hablar y es posible que le pidan el consejo. Mire qué oportunidad tenemos nosotros y qué bendición el poder edificar de esta forma a los miembros de la Iglesia de Cristo o a otras personas que no son de la Iglesia de Cristo, pero que se van a acercar a usted para pedir un consejo. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, debemos de confirmar que el consejo procede de Dios. En su carácter, en sus atributos invisibles, Dios es Dios que concede consejo. En el Salmo 33, versículo 10, dice, el consejo del Señor permanece para siempre. El consejo del Señor. Lo primero que observamos aquí, déjeme buscar esta escritura para leérsela de una manera completa, pero ya podemos observar que el salmista decía el consejo del Señor. ¿Qué quiere decir? Que Dios es la fuente del consejo. Y recuerde que es un consejo bueno, es un consejo que no va a dañar, que no va a destruir. Es un consejo que va a sanar o que va a libertar. Literalmente, encontramos entonces que dice la Escritura, dice primeramente el Señor hace nulo el consejo de las naciones habla de la gente, frustra los designios de los pueblos. Versículo 11, Salmo 32 dice, el consejo del Señor permanece para siempre y los designios de su corazón de generación en generación. El consejo del Señor. Esto nos confirma entonces, repito, que el Señor declara uno de sus atributos y que cuando es conocido, ahora nosotros lo conocemos y lo confirmamos, entonces resulta que así honramos nosotros también a Dios diciendo, Dios es Dios de donde procede consejo. Recuerde, consejo, si lo podemos recordar otra vez, dice encontrar solución o recibir solución. Decidir firmemente sobre asuntos en el modo de actuar. El consejo de Dios nos va a indicar cómo actuar. El consejo del Señor nos va a aconsejar o a confirmar para hacer las cosas. El consejo de Dios es como la revelación de un plan de acción. Implica algunos asuntos, implica nuestra relación con ciertas personas o arreglar los asuntos con ciertas personas o hablar con ciertas personas o con una sola persona. Quiero que se detenga un momentito conmigo y que usted pueda definir qué es el consejo de Dios. Porque cuando viene a nosotros, si alguien nos lo ha pedido o si nosotros mismos lo necesitamos, tenemos que definir o conocer el significado correcto de lo que es consejo o consejería. Tome un momento y piense qué es el consejo de Dios para su vida, para la vida de otros. Yo puedo decir, el consejo es un plan que Dios me da a conocer para mi conducta, para mis acciones.
El consejo de Dios es una información o una instrucción para que tome yo firmemente una actitud correcta para encontrar solución. Muy interesante. Bien, ya tiene usted el concepto claro de lo que es consejo, consejería. Muy bien. Entonces, estableciendo y confirmando en la Escritura que el consejo de Dios, el consejo que procede de Dios, el consejo que viene de Dios, y que Dios, al hablar su consejo, se lo va a dar a través de una revelación por medio de nuestro Señor Jesucristo, la revelación también por medio de lo que es una instrucción en sueños, lo que es la comprensión en medio de una enseñanza o en la lectura de la palabra, lo que llamamos en el Nuevo Testamento la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra para el momento. También el consejo Dios se lo puede dar por medio de personas que tienen esa gracia, por medio de personas que tienen también esa compasión para poder aconsejar saludablemente. Número 2, según lo que produce el consejo de Dios, Salmo 16, y en el versículo 7, Salmo 16, versículo 7, ¿qué produce el consejo de Dios? Dice, dijo David, y está escrito en el Salmo 16, versículo 7, bendeciré al Señor que me aconseja. Bendeciré al Señor que me aconseja. Si lo interpretamos en una forma más amplia, es adoraré al Señor mi Dios, porque Él me aconseja, porque Él me indica mi forma de actuar o mi manera de responder, porque Él me da la solución para que yo pueda caminar de acuerdo a lo que es su voluntad o su consejo. Entonces, cuando nosotros somos tan enriquecidos del consejo de Dios, es otra de las causas que nos hace a nosotros adorar a Dios. Bendecir es sinónimo de adorar a Dios. Pero en relación al consejo, dice, en verdad, en las noches mi corazón instruye. En verdad, Él me instruye en mi ser interior. Él me instruye en mi ser interior, en el hombre interior. Bueno, ¿cómo sucede eso? Posiblemente usted ya ha tenido la instrucción o consejo de parte de Dios en algún sueño, en alguna visión. Es una de las maneras en las cuales el Señor da el consejo. A veces cuando estamos dormidos y tenemos una visión en sueños. En la vida de nuestro Señor Jesucristo y en su humana naturaleza, recuerde que el consejo de Dios para el accionar de Jesucristo en el momento de ir al sacrificio, dice que el Señor Jesucristo le rogaba al Padre y le decía, si es posible, pasa de mí esta copa, esta experiencia angustiosa de padecimiento, pero era un sacrificio, era una ofrenda, y con esa ofrenda, entonces el Señor contempló con gozo la redención de miles de creyentes en todas las naciones de la tierra. Pero, por ejemplo, en el caso de Jacob, que es un ejemplo en donde se observa claramente cómo el Señor en sueños le aconsejó. Entonces, dice que Jacob, huyendo de su hermano Esaú, que quería darle muerte, dice que llegó a un lugar llamado Luz, iba cansado, no sabemos cuánto había recorrido, pero también llegó la noche, tomó una piedra, la tomó de cabecera y dice que cuando dormía vio una visión y en sueños y ángeles que subían y bajaban. Y cuando él despertó, entonces la instrucción fue, y él dijo, qué terrible este lugar. Esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo, haciendo una relación también de esa administración de ángeles, que el Señor quiso
que subieran y bajaran, y que el Señor le enseñó a Jacob cómo es que iba a ser también confirmando, que iba huyendo, pero que su salida era una confirmación en lo que Dios desarrolló hasta que regresó con sus esposas y sus hijos después de haber servido a su suegro Labán. Entonces el salmista David dice, él en verdad en las noches me instruye en mi ser interior. Entonces aquí observamos cómo el consejo es por medio de una instrucción, sinónimo de enseñar cuál debe de ser mi conducta. Me enseña, me instruye como dándome una solución. Y eso pues recuerde que da lugar no a quedarse triste, sino a bendecir o adorar a Dios. Número 2, el consejo que viene de nuestro Señor Jesucristo. Jesús también en su resurrección, y hablando o tomando la escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el consejo también puede venir de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, confirmando el consejo con la revelación de Dios. Jesús hablando al mensajero de la iglesia en la Odisea, en el versículo 18 dice, te aconsejo. Recuerde, el consejo es la instrucción para lo que es el curso de nuestra vida, la dirección que debemos de tomar en nuestra vida, la solución para asuntos de nuestra vida, lo que es una decisión firme para el accionar o un plan de parte del Señor Jesucristo o de Dios para nuestro accionar. Aquí podemos contemplar entonces cómo se recibe el consejo de parte de Dios, se recibe el consejo de parte de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que confirma el consejo. Pero también cuando ya el ministro sabe lo que es el consejo y que el Señor le dio la revelación, entonces ahí es donde se cumple también el significado de la escritura consejo, que es buscar el consejo de 2 o 3 personas o recibir consejo de 2 o 3 o más personas. Entonces Jesús dijo, te aconsejo. Entonces, ¿cuál debería de ser el accionar? ¿Qué es lo que Jesús estaba instruyendo? ¿Qué es lo que Jesús le dijo al mensajero y que de esto nosotros aprendemos? Como el curso de la vida del mensajero y como consecuencia parte de la iglesia estaba afectada, y por eso este mensaje de revelación y de consejo pues se envía a todas las iglesias. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué aprende aquella persona que Dios le está dando la oportunidad de dar consejo? Bueno, lo primero es, recuerde que hay que buscar el consejo divino, el consejo de Dios, el consejo en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y confirmadas por el Espíritu Santo, o el consejo de parte de nuestras autoridades que está de acuerdo a lo que es también el consejo de Dios, de Cristo y confirmado por el Espíritu Santo. El mensajero tenía una actitud y una manera de actuar completamente equivocada. Hemos hablado de eso, solamente le hago un recordatorio porque decía, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y Jesús le dijo, ¿y no sabes que eres un miserable y digno de compasión y pobre, ciego y desnudo? Mire que en el propio consejo de este mensajero, que también es un ejemplo para aquellos que a veces confiamos en nuestro propio consejo y nos inclinamos en una forma de actuar que de pronto va a traer como resultado una insatisfacción en nuestra comunión con Dios y en nuestra comunión con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Pero entonces el Señor, el consejo que da es, dice, compra de mí oro refinado. De lo que Él está diciendo, en mi manera de entender, es, no es rico el que tiene abundancia de riquezas materiales,
sino es rico el que adquiere de mí las riquezas espirituales. Mire qué consejo. Pues una persona que de pronto le pida consejo y le dice, yo tengo trabajo, yo tengo de todo, pero me siento vacío. Sí, porque no está recibiendo, no está buscando, no está tampoco escuchando el consejo espiritual que es como oro y que da también a nosotros la seguridad y también el pensar de esa riqueza, de estar enriquecidos. Pero también el Señor le dijo, compra vestiduras blancas para que te vistas y que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Compra vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Una persona que en su propio consejo se aparta de Dios, se aparta de Cristo, confía en las cosas temporales, terrenales, materiales, es una persona que está desnuda, es una persona que no está con el carácter de la naturaleza de Dios y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que es una persona que necesita adquirir el conocimiento de la conducta del carácter de Cristo y que lo comience a practicar. De lo contrario, su vida va a continuar desnuda. La insatisfacción de las personas que tienen que vestir y tienen buenas cosas para vestir, pero que de todas maneras no tienen contentamiento. Además, el consejo dice y compra colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Compra colirio para que unjas tus ojos para que puedas ver. ¿Qué quiere decir? Que no tenía una visión clara. ¿Ha escuchado usted a alguna persona o alguien le ha pedido el consejo y dice, es que no sé qué hacer, es que no entiendo lo que está sucediendo, es que yo veo a todos los hermanos que se gozan y ¿por qué yo no puedo? Posiblemente porque su visión espiritual, porque su forma de contemplar las cosas espirituales, quizás no es por fe, quizás es por falta de entendimiento, quizás no le han explicado en qué consiste llegar a la iglesia y congregarse, y es una persona que de pronto va a decir, pues no veo nada, no siento nada, ¿para qué ir a la iglesia? Mire, que un consejo puede liberar a esa persona o a esas personas para que se den cuenta qué es lo que necesita, y eso viene a través de el consejo, es la instrucción, donde se presenta a Jesucristo y se le dice, esto es lo que Jesucristo dice para los que no ven, esto es lo que Jesucristo dice para los que tienen riquezas pero no se sienten ricos o no entienden la riqueza espiritual. Esto es el consejo de Jesucristo para que pueda tener comunión o compartir con Él. Muy interesante, amados hermanos. Claramente que existe el consejo de los malos. Hechos 9:23 dice que cuando Pablo tuvo esa experiencia de conversión, comenzó a predicar a Jesucristo, provocó una turbación entre los creyentes que decían, como si él estaba persiguiendo a la iglesia, ahora predica la fe que antes perseguía. Y aquellos hombres, nuevamente los sacerdotes y los fariseos, pues se llenaron de celo y dice que ellos buscaron consejo, pero buscaron consejo para ver cómo le daban muerte. El consejo de los malos es totalmente opuesto al consejo o la instrucción de Dios. El consejo de los malos va a buscar cómo hacer daño. El consejo de los impíos, según la Escritura, dice el consejo de los impíos es engañoso. Proverbios 12:5. El consejo de los impíos. ¿Se acuerda usted que leímos en el Salmo 33? Dice que Dios anula el consejo de las naciones. ¿Qué es el consejo de las naciones? Cuando el consejo de las naciones es tanta promesa, tanta oferta, tantas palabras, y que a veces son palabras que van en contra de Dios, pero dice Dios anula el consejo de las naciones. O sea, hay una diversidad de consejos, pero estamos hablando de lo que es bueno para aquellos que en medio del pueblo de Dios, o aquellos que no siendo del pueblo de Dios, pero que van a buscar en usted que le dé
un consejo, que le dé una respuesta para solucionar sus problemas y que también le hable de un plan para que el curso de sus vidas cambie. ¿Qué mejor consejo que aquellos que no han creído se les predique que en Jesucristo hay salvación, hay perdón de pecados, hay restauración, hay liberación, hay bendición y hay una promesa de vida eterna? Amén. Bueno, entonces, ¿quién necesita el buen consejo? Ya nos dimos cuenta, todos necesitamos, excepto Dios el Padre, todos los demás necesitamos el consejo y el buen consejo. Más los hijos de Dios, tanto los ministros del Señor, como los líderes, como los músicos, las cantoras, los maestros, las maestras, y pues no se diga también aquellos que ya hemos tenido la oportunidad de dar un consejo. También necesitamos el consejo. Recuerde que el consejo que se va a dar en respuesta a la necesidad de las personas es para una solución. Pero el consejo es necesario buscarlo y recibirlo de parte de Dios o de nuestro Señor Jesucristo o el Espíritu Santo, que nos va a hacer recordar una palabra viva para poder darla como consejo a la persona, sea adulta, sea joven o sea un niño, sea un servidor, sea un líder, sea un músico, sea un cantor, una cantora, sea alguien que tiene dones espirituales. Todos necesitamos el consejo de Dios. Por eso es interesante hablar acerca del ministerio de la consejería, el ministerio de la consejería, y que aquellos que hemos estado también ya sirviendo en el ministerio de la palabra, o que algunos de ustedes que van a estar desarrollando el ministerio de la palabra, también en muchas ocasiones lo que van a estar dando es el consejo de parte de Dios que ya está escrito, y se da por medio de la predicación del Evangelio o se da por medio de la enseñanza. Bien, ¿por qué este tema? Muy bien, porque hay necesidad de consejo. En medio del pueblo de Dios hay necesidad de mucho consejo. En medio de la iglesia del Señor hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes adultos, hay matrimonios, hay padres, hay madres, hay viudas, hay ancianos que necesitan el consejo de Dios, y Dios da testimonio de que Él ha levantado y continúa levantando personas que, teniendo un don ministerial o teniendo un don espiritual, les da la gracia para dar el consejo. Terminamos diciendo entonces, el ministerio de consejería consiste en recibir de parte de Dios o de nuestro Señor Jesucristo y confirmado por el Espíritu Santo lo que otros creyentes o no creyentes necesitan para tomar decisiones en el curso de su vida o en sus acciones. Lo que otras personas necesitan como un plan de acción, y esto de una manera amplia, muy clara y bien explicada. Bueno, concluimos entonces con esta clase, la lección número 18, el ministerio de la consejería. Amados hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Recuerde, soy el pastor José Gómez. Si necesita más información, llámenos al área 323-727-6033. Y les recordamos que a partir de este día domingo iniciamos nuestras reuniones tanto en Llamada Final Commerce como en Llamada Final Panorama City. Horarios en la iglesia Llamada Final Commerce: miércoles 7:30 a 9 de la noche y domingo a las 9:30 de la mañana. Recuerde, esto es al aire libre en el parking lot de la iglesia, pero tenemos las cosas necesarias para que usted tenga un ambiente muy agradable mientras adoramos y servimos al Señor. En la ciudad de Panorama City, recuerde también nuestras reuniones 7:30 de la noche hasta las 9, y el día domingo 6 de la tarde a las 8 de la noche, de igual manera, al aire libre y en un ambiente muy agradable para servir, adorar a Dios y continuar recibiendo la instrucción, la enseñanza o el consejo de Dios. Dios le bendiga. Le esperamos en nuestra próxima reunión del día martes siguiente.